En este caso, lo que vamos a analizar y desarrollar es una actividad previa al proceso que habitualmente desarrolla el profesional abogado. ¿Cuál es? La intimación extrajudicial o interpelación por medio fehaciente. Una vez que el abogado recibe la consulta de un cliente actual o potencial, como sabemos, tiene varias tareas por delante. Primero lo escucha atentamente, luego toma nota de los hechos más relevantes que narra el cliente, y una vez que tiene los hechos claros, los va a encuadrar jurídicamente. ¿Para qué? Porque de esa manera analiza, en primer lugar, si le asiste algún derecho a su cliente, cuál es el alcance de ese derecho y qué posibilidades tiene de exigir su reconocimiento judicial. Si luego de llevar adelante ese análisis del caso decide aceptar el asunto, lo que tiene que hacer el abogado profesional es delinear una estrategia procesal. Y dentro de ese delinear la estrategia procesal, una de las cuestiones que va a tener que decidir es de si le resulta conveniente o si considera pertinente redactar una intimación extrajudicial previa. En realidad, la posibilidad o no de decidir llevar adelante la redacción de una intimación extrajudicial previa, por supuesto que, en primer lugar, depende de la estrategia procesal que haya planeado el profesional. En principio, ¿por qué? Porque uno de los caracteres que tiene la intimación extrajudicial es que es facultativa. Ojo acá, sabemos que existen algunas situaciones particulares definidas expresamente por la normativa, tanto procesal como sustancial, que determina la exigencia de una intimación o interpelación extrajudicial previa para poder dar inicio a una acción judicial. Por lo tanto, ya sea que así lo decida porque lo considera conveniente como estrategia procesal o porque deba hacerlo porque se lo exige la normativa procesal o sustancial, ya entonces podemos encontrarnos frente a la necesidad de llevar adelante una redacción de una intimación extrajudicial. Es importante, para seguir adelante con la exposición, que podamos dar una definición de intimación extrajudicial. Sabemos entonces que toda intimación extrajudicial importa una declaración de voluntad unilateral. Siempre vamos a tener un acreedor que va a reclamar al deudor de manera categórica el cumplimiento de una prestación a su cargo. Acá lo que sabemos es que tenemos un remitente, una persona que va a enviar una intimación previa por medio fehaciente en los casos en que quiera obtener el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer que se encuentra incumplida por parte del deudor. Ahora bien, esta intimación o requerimiento sabemos que debemos hacerlo en forma fehaciente. ¿Cuál es el medio que vamos a poder utilizar para llevar adelante esta intimación? Es variado. Podemos utilizar el envío de una carta documento, el envío de un telegrama, podemos utilizar algún otro medio donde intervenga un escribano público o cualquier medio epistolar que pueda aparecer en el mercado con características similares a los ya mencionados. Aquí lo importante entonces es que esa intimación o requerimiento sea en forma fehaciente. ¿Y por qué? Porque justamente una de las notas características e importantes de la intimación previa y extrajudicial es que es una forma de poder constituir nueva y mejor prueba para un futuro proceso judicial. Ahora bien, una vez que decidimos llevar adelante una interpelación o intimación extrajudicial, vamos a utilizar alguno de los medios o modos epistolares que nos ofrece el mercado.
Nosotros, a modo de ejemplo, vamos a utilizar el modelo de carta documento que nos ofrece el Correo Argentino para ir indicándoles a ustedes cuáles son los requisitos que necesariamente debe contener una intimación o interpelación extrajudicial para que sea exitosa. En primer lugar, necesariamente debemos completar todos los datos, tanto del remitente como del destinatario. A tal fin, debemos incluir el nombre completo o razón social, tanto del remitente como del destinatario, y también su domicilio. Ahí veremos la situación que se nos plantea y podremos elegir entre el domicilio real, el domicilio laboral en su caso o el domicilio especial, porque puede darse la situación que las partes hayan pactado previamente el lugar donde deban llevarse adelante estas interpelaciones o intimaciones previas. En cuanto a quién va a firmar, en este caso, la intimación, en principio obviamente va a poder estar firmado por el cliente, pero también tengamos en cuenta que estas intimaciones pueden ser firmadas por nosotros como letrados. En este caso, nosotros actuando como letrados, vamos a interpelar en representación de nuestro cliente a través de un mandato tácito. Acá expresamente vamos a encontrar involucradas todas las normas de fondo vinculadas en esta relación entre el cliente y nosotros, todas las normas vinculadas con el mandato y con la representación que están contenidas en el Código Civil y Comercial. Ahora bien, una vez completados los datos del remitente y del destinatario, tenemos que comenzar a introducir el texto dentro de lo que es el cuerpo de, en este caso, nuestra carta documento. ¿Qué contenido debe tener este texto? ¿Qué elementos no pueden faltar para que esta intimación o interpelación sea exitosa? En primer lugar, necesariamente nosotros tenemos que mencionar la causa de la obligación y su instrumentación. Es decir, tenemos que tratar de precisar de la mejor manera posible la causa fuente de la obligación. Es decir, se puede tratar de un contrato, de un título de crédito, de una relación de familia. Debemos hacer referencia a ese documento o a esa relación jurídica en cuestión que es la causa de la obligación que nosotros estamos pretendiendo. ¿Por qué? Porque es importante que la parte deudora tenga bien en claro lo que se le reclama cumplir. Por otro lado, no puede faltar nuestro reclamo. Nuestro reclamo que tiene que ser categórico. Tenemos que consignar en forma clara cuál es la prestación no cumplida, ya sea de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, en caso de adeudarse sumas de dinero, normalmente se consigna el monto nominal o histórico y también se reclama el rubro intereses que puede haber estado previamente acordado o no. También aquí en este reclamo se puede incluir las costas extrajudiciales, por ejemplo, los gastos de esta notificación, los honorarios de nuestro profesional o del profesional que lleva adelante la labor extrajudicial. Otra cuestión no menor y que necesariamente debe contener el cuerpo de la interpelación es el plazo para el cumplimiento de la obligación. A ver, para que esta intimación resulte válida y produzca efectos jurídicos o los efectos jurídicos buscados, nosotros debemos incluir el plazo que le vamos a otorgar a nuestro deudor para que cumpla con la obligación. Y ese plazo que vamos a otorgar necesariamente debe guardar cierta razonabilidad con la naturaleza de la obligación incumplida. Así, por ejemplo, si nosotros estamos queriendo exigir el cumplimiento de una obligación de hacer, por ejemplo, de construir un edificio, no sería razonable ni válido otorgarle a nuestro deudor
un plazo de 48 horas porque sería de incumplimiento o de cumplimiento imposible. Sería, si razonable, otorgarle un plazo de 2 o 3 meses, por ejemplo. Normalmente, el plazo de 48 o 72 horas se suele utilizar para intimar el pago de sumas de dinero. ¿Sí? Ahora bien, si no se aclara qué tipo de días son los que se otorgan, entendemos que se considera que estamos otorgando un plazo civil y por lo tanto se rige el plazo conforme la normativa dispuesta en el artículo 6 del Código Civil Comercial, que establece que para el cumplimiento para el cómputo de los días se computan también los días inhábiles y los feriados. Por lo tanto, para que no haya ningún tipo de error en esto, es importante que cuando uno establezca el plazo para el cumplimiento, aclare si se trata de días hábiles o se trata de días corridos. ¿Sí? En principio, estos plazos son fijados discrecionalmente por el profesional, salvo que haya una ley que establezca o que imponga un plazo mínimo, como por ejemplo en el caso de las locaciones urbanas. Ahora bien, también es importante que nosotros incluyamos el domicilio donde debe ser cumplida la obligación. Aquí podrá ser el domicilio real del cliente, el domicilio del lugar del cumplimiento de la obligación, el domicilio del estudio del abogado o cualquier otro acorde a la naturaleza de la obligación incumplida. Sin lugar a duda, es importante también incluir el apercibimiento. ¿Qué es el apercibimiento? Acá lo que vamos a hacer es mencionar cuáles son las consecuencias jurídicas en el caso del incumplimiento del requerimiento. Normalmente, lo más común es que uno va a aclarar que se van a dar inicio a acciones judiciales que corresponden al tipo de obligación incumplida. Un dato que también resulta relevante es que justamente como toda intimación extrajudicial es una invitación a la negociación, resulta conveniente incluir también los datos del abogado, su domicilio, su teléfono, su dirección de correo electrónico y del estudio. ¿Por qué? Porque de esta manera facilitamos el contacto con la otra parte y con su letrado. Finalmente, no puede faltar, obviamente, que toda interpelación termina con la firma en original de quien es el remitente y con la inclusión de su documento nacional de identidad. A ver, antes de terminar con estos requisitos, no podemos dejar de soslayar lo relevante y lo importante que resulta ser el contenido de fondo que nosotros incorporamos al cuerpo de la intimación o interpelación. ¿Por qué? Porque justamente luego nosotros no vamos a poder apartarnos del reclamo que hemos incluido en la interpelación cuando tengamos que hacer un reclamo en sede judicial. ¿Qué queremos decir con esto? Que si reclamamos determinada prestación en base a cierta normativa, luego al demandar no podemos cambiar notoriamente el sentido que le dimos. ¿Por qué? Porque justamente aquí se aplica la doctrina de los actos propios y debemos ser congruentes entre la conducta jurídica adoptada al momento de interpelar y la conducta jurídica que vamos a adoptar al momento de llevar adelante el reclamo en sede judicial. Nota aparte merece el intercambio telegráfico en los reclamos laborales. El intercambio telegráfico entre el trabajador y el empleador tiene en lo que es el derecho laboral una vinculación especial, tanto para la parte como para sus reclamos judiciales. Normalmente son los trabajadores quienes utilizan los telegramas colacionados
y son el empleador quien utiliza la carta documento para llevar adelante el intercambio telegráfico. Y unos y otros constituyen una prueba documental fundamental en el futuro pleito. ¿Por qué? Porque la manera en que estos han sido redactados va a fijar el encuadre legal y la extensión del reclamo en sede judicial. De aquí, de alguna manera, volvemos a reiterar la importancia que tiene el contenido de fondo que le damos a las interpelaciones o a las intimaciones. En lo que tiene que ver con el intercambio telegráfico en materia laboral, es importante dejar aclarado que por aplicación de la ley 23.789, para los trabajadores los despachos telegráficos son gratuitos. De alguna manera esta ley lo que viene es a poner en palabras el principio de gratuidad que está previsto en el artículo 20 y en el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, y por lo tanto los trabajadores que necesiten llevar adelante alguna notificación al empleador lo van a poder hacer sin tener que abonar suma alguna por ello. Algunas preguntas frecuentes que nos hacemos normalmente cuando terminamos de redactar una carta documento. ¿Cuántos intentos de entrega realiza el correo para la carta documento? En principio hay 2 intentos de entrega y vamos a ver que en la medida en que el destinatario se encuentre, esta entrega se puede realizar a cualquier persona mayor de 13 años. ¿Qué es el aviso de recibo? El aviso de recibo es una constancia escrita del día y la hora en que se entregó el envío registrado. Ese aviso de recibo está firmado por el receptor y vuelve al remitente. Es importante entonces, uno, al momento de haber redactado una carta documento, controlar, recibir ese aviso de recibo, porque será la constancia fehaciente de que la intimación ha sido recibida favorablemente por nuestro destinatario. ¿Cuáles son las razones para que se pueda devolver al remitente una intimación cursada sin éxito? Varias pueden ser las razones. En primer lugar, el cartero se puede encontrar con que la dirección es insuficiente o inexistente. Puede ser que estemos frente a una persona de paradero desconocido, o se puede encontrar con que la persona mudó, falleció, o que se han dejado las dos visitas y la persona o el destinatario no concurre a la oficina del correo a retirar la copia de la carta documento que se le hubiera enviado. ¿Se puede realizar el seguimiento del trámite? Sí, efectivamente. Si nosotros, por ejemplo, decidimos llevar adelante una interpelación extrajudicial a través del correo argentino, cuando uno lleva adelante el trámite, lo presenta a los 3 ejemplares ante el empleado del correo, habrá 2 ejemplares que quedarán en el correo y uno le será devuelto al remitente en ese momento con un número de oblea que luego va a permitir ese número de oblea poder llevar adelante el seguimiento online de la carta documento a través de la página oficial del Correo Argentino, que es www.correoargentino.com.ar. Creemos que estas son las cuestiones más importantes, los delineamientos básicos y los elementos necesarios con los que en principio tenemos que contar para poder llevar adelante una redacción exitosa de una intimación extrajudicial previa al inicio de todo proceso judicial.